Miren este rincón vacío, seguro que ustedes también tienen uno en su casa, pero sin uso la verdad es que se ve súper fome, pero tiene un tremendo potencial. Soy tan solo una pared triste e inocente. Por eso hoy día lo vamos a convertir en un rincón útil y con estilo, construyendo un mueble de pino con repisas ideal para organizar y darle vida a este espacio desocupado. El mueble lo haremos completo en pino oregón. Va a tener un mueble base con patas, una repisa superior rectangular y una repisa intermedia que la vamos a sostener con escuadras metálicas. La idea es que sea un mueble súper funcional y que lo puedan ocupar, por ejemplo, como una estación de café. Antes de empezar, recuerda suscribirte en jun.cl. Vas a encontrar muchas ideas para hacer en tu casa y descargar el PDF con el completo paso a paso de este proyecto. Para este proyecto vamos a usar dos cubiertas de pino oregón de 75 por 115 por 3,8 centímetros de espesor. El diseño se compone de la siguiente forma: un mueble base de 70 centímetros de altura, 65 centímetros de ancho y 25 centímetros de profundidad. A ese le sumamos unas patas de 15 centímetros de altura, después una repisa rectangular de 65 centímetros de ancho, 22 de altura y 15 de profundidad. Y aparte una repisa simple de 65 centímetros de largo por 15 de profundidad. Estas cubiertas de pino oregón las puedes encontrar directamente en las tiendas o en sodimac.com. Con ayuda de una escuadra y una cinta métrica vamos a marcar la madera. Usa lápiz carpintero para hacer las líneas más visibles. Vamos a realizar 3 cortes longitudinales de 25 centímetros de ancho. Recuerda siempre trabajar con elementos de protección personal. Con una sierra circular equipada con un disco para madera de 7¼ de 60 dientes. Esto nos va a permitir obtener tiras que usaremos para diferentes partes del mueble. Cuando tengamos nuestras tiras listas, vamos a hacer los siguientes cortes. Para el mueble base tenemos dos laterales de 70 de altura por 25 de profundidad, 3 cortes de 57,5 por 25, que será la base, la repisa intermedia y la cubierta. Para la repisa rectangular son 2 cortes de 57,5 por 15 de profundidad y 2 costados de 22 de altura por 15 de profundidad. Y para nuestra repisa simple, un solo corte de 65 por 15. Para que el trabajo le salga más rápido y seguro, siempre ocupen prensas rápidas mientras cortan la madera. Con todas las piezas listas, revisamos primero que encajen perfectamente y nos ponemos a armar la estructura principal de nuestro mueble. Usamos una broca avellanadora para perforar previamente los puntos donde colocaremos los tornillos. Esto nos permite que las cabezas queden a ras de la madera y evitará que se rajen al momento de atornillar. Luego aplicamos cola fría en los cantos de las piezas que vamos a unir para reforzar la fijación. Finalmente ensamblamos todo utilizando tornillos de 3 pulgadas para madera, asegurando una estructura firme y resistente. Una vez armado, dejamos secar unos minutos la cola fría antes de mover el mueble. El avellanado lo hacemos desde los bordes y a eje de la base, la cubierta y la repisa. Ahora vamos por el armado de nuestra repisa rectangular en los laterales. Hicimos el avellanado a 5 centímetros desde los bordes y al eje de las dos repisas. El proceso de armado es exactamente el mismo que ocupamos en la estructura principal: cola fría y tornillos para madera. Terminamos con el proceso de armado, ahora vamos a lijar toda la estructura. Para eso, lijadora orbital, lija número 120 y repasamos bases laterales y sobre todo las esquinas y los bordes que pueden tener alguna astilla. Este paso no solo mejora el aspecto del mueble, sino que también lo deja seguro al tacto, sin bordes ni imperfecciones. Ahora que ya terminamos el proceso de lijado, vamos a proteger la madera para que dure más y se vea mejor. Vamos a ocupar un stain en tono natural que lo protege contra la humedad y contra el paso del tiempo y resalta la veta del pino oregón. Aplíquenlo con brocha, siempre siguiendo el sentido de la veta, y déjenlo secar muy bien antes de poner objetos o manipularlo. Las patas las vamos a colocar desde los costados a 3,8 centímetros hacia adentro y en la parte frontal y la trasera solo a 1 centímetro. Para poder instalar la repisa superior vamos a ocupar 4 de estos soportes para colgar, que los vamos a instalar a 5 centímetros desde los bordes y después a 9 centímetros entre cada uno. Vamos a dejar una medida libre entre la cubierta de la estructura principal y la repisa simple de 45 centímetros para poder poner una máquina de café o un termo sin ningún problema. Y luego, entre la repisa simple y la repisa rectangular, vamos a dejar 16 centímetros. Vamos a fijar las escuadras metálicas a la repisa simple con tornillos de 1 pulgada. Una vez que las tengamos puestas, presentamos la repisa y traspasamos las medidas de la escuadra al muro para terminar de fijar.
Para fijar la repisa vamos a ocupar broca para concreto, tarugo Fischer y tornillos de 1 pulgada. Para que nos queden 16 centímetros libres entre la repisa simple y la rectangular, vamos a hacer una marca a los 36 centímetros para que nos calce sin problema con nuestros ganchos para colgar. Para poder enganchar los soportes para colgar que le pusimos a la repisa rectangular, la cabeza de los tornillos tiene que quedar medio centímetro afuera. Y listo, así de simple, con pocos materiales y algo de tiempo transformamos un rincón sin uso en un espacio funcional. Ahora soy una pared feliz. Acuérdate que en la descripción de este video está el enlace con todos los materiales que ocupamos en este proyecto. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita para que recibas más videos como este todas las semanas y lo más importante, déjanos tus comentarios. Recuerda que todo lo que necesitas para mejorar y renovar tu hogar lo encuentras en las tiendas Sodimac, en la app y en sodimac.com.